¿Cuánto cuesta viajar a Jeju en 2025-2026 sin alquilar carro? Hoy te cuento mis costos reales por día, con atajos y tips prácticos para que tú armes tu itinerario sin estrés y sin sorpresas. Vamos a hacerlo sencillo y útil. Hola mundo, soy Lina y si estás viendo este video, seguramente Jeju ya te está llamando. A mí me pasó igual, por eso hoy voy a darte mis costos por día, basados en mi experiencia. Para que tú puedas acomodar los días que quieras y sentirte más informado y confiado con tu viaje. Este video es parte de mi serie de Jeju. Si quieres profundizar en vuelos, hoteles, playas, en la descripción te dejo los capítulos relacionados. Así que, ¡comencemos! Empecemos por los vuelos, porque es lo primero que uno reserva. Puedes volar desde Seúl y también desde Busan. Yo elegí volar con Korean Air por una razón muy práctica. Incluye maleta de 20 kilogramos y también pude llevar un morral. Y algo que valoro muchísimo, fueron muy puntuales. En mi caso, hice la ruta Busan-Jeju y luego Jeju-Seúl. Los dos trayectos sumados me costaron 150.000 wones. Esa fue mi realidad y me funcionó perfecto. Puedes comparar entre varias aerolíneas porque además de Korean Air hay otras opciones low cost que a veces tienen muy buenas tarifas, pero ojo con las políticas de equipaje. Si quieres ver más detalles de cómo comparé opciones, horarios, tiempos y por qué me decidí por esta combinación de trayectos, Lo tengo explicado en el video 1 de mi serie Jeju, que te dejo en la descripción. ahora hablemos del descanso, que para mí es clave para disfrutar. Yo me quedé en el hotel Sun Beach Resort, en la playa Ijotewo, frente al mar y muy cerca del aeropuerto. Quise un sitio práctico para moverse sin complicaciones. El precio es de 50.000 a 60.000 wones por noche, dependiendo del tipo de habitación. Y esto fue lo que me enamoró. Vista al mar con un gran balcón, cocina dentro de la habitación para prepararme el desayuno, baño espacioso y un dispensador de agua fría y caliente en la habitación. Parece un detalle simple, pero te ahorra muchísimo en botellas y es súper conveniente para café o té. Además, está a 8 minutos del aeropuerto en taxi, lo que te salva si llegas tarde o sales muy temprano. La playa Ijotewo tiene una vibra sencilla y auténtica, con ese toque de costa que a veces uno quiere en medio del viaje. Además, es uno de los sitios obligatorios a visitar en tu viaje a Jeju. Y si quieres ver el hotel por dentro, el tipo de habitación, las vistas completas y cómo se siente realmente quedarse ahí, todo eso está al detalle en mi video 2 de la serie a Jeju. El transporte en la isla. Jeju no tiene trenes ni metro. Aquí te mueves en autobús o en taxi. La mínima del taxi es de 9.000 wones. Así que úsalo de forma estratégica. Por ejemplo, para amaneceres o de noche, o cuando pierdas el bus, como me ocurrió a mí. De resto, el bus funciona bien, especialmente si organizas tu itinerario por zonas. Te recomiendo tener tu tarjeta T-Money cargada antes de llegar. Un aliado es el City Tour Bus. Con 12.000 wones tienes un pase de un día que te permite subir y bajar en todas sus paradas. Es perfecto si quieres visitar atractivos de la parte norte de la isla en una sola jornada. Y aquí va mi consejo de oro. Organiza tu día por bloques, madruga si vas a caminar y deja los cafés y los museos para el mediodía o el atardecer. Y vamos con lo divertido, ¿qué visitar? Si buscas un amanecer que no vas a olvidar, el volcán Songsanilchulbon es el lugar perfecto. La entrada son 5.000 wones y mi recomendación es clara, llega con tiempo y con ropa cómoda. Sube a tu ritmo y si puedes quédate unos minutos más después del primer sol para realmente disfrutar esa vista. Otro imperdible es Manjankul, el tubo de lava. La entrada es de 4.000 wones. Es una experiencia distinta, muy de Jeju volcánico. Para profundizar en la cultura y la geología, el Jeju Stone Park Museum es una parada especial. Aquí entiendes cómo el paisaje, las rocas y la identidad de Jeju están conectados. Y si te gusta la historia natural, el Museo Natural de Jeju te da otra mirada, fauna, flora y un contexto que enriquece lo que ves afuera. Son lugares que te ayudan a leer la isla de otra forma. Existen sitios únicos como el famoso Loveland,
Es un parque de esculturas eróticas pensada solo para adultos. La entrada es de 15.000 wones. Si te gusta el arte con sátira, te va a encantar. Y por supuesto, los planes gratuitos. El monte Halasan para hacer hiking es maravilloso. Y la playa Hijo Tehuo, que queda cerca del hotel que te recomendé. Un día de playa aquí es fácil de organizar. Y sus faros en forma de caballos son únicos. Literalmente caballos guardianes frente al mar. Si quieres ver a detalle por qué considero Hijo Tehuo una parada obligatoria, en mi video número 6 de la serie te lo muestro. Rincones fotogénicos y cómo armar un día completo sin complicarte. Si esta guía te está ayudando, no te vayas y suscríbete ahora porque viene una de las partes más importantes para cerrar tu presupuesto, la alimentación. Te voy a contar qué hice yo para comer rico sin aumentar los costos. Ahora la alimentación. En mi caso, aproveché muchísimo que en el hotel había cocina. Yo preparaba el desayuno y con eso arrancaba el día con energía Y ahorro. Para almuerzo y cena comía según el sitio que estuviera visitando. En promedio, cada comida principal me costó entre 15.000 a 20.000 wons. Un truco que me funciona siempre. Lleva tu botella de agua reutilizable y recárgala. En mi habitación tenía dispensador de agua fría y caliente, así que cafecito por la mañana, hidratación durante el día, té por la noche sin gastar de más. Y en la descripción te dejo un link con el listado de cafés y restaurantes cercanos a las paradas que tiene el City Tour. Eso te da una guía súper rápida para planear dónde comer. Y si eres un foodie, guarda un pequeño margen para probar postres o snacks locales. Ese extra hace parte de la experiencia y en Jeju hay sabores con identidad propia. Mi consejo es equilibrar. Un día pruebas algo especial, al siguiente vuelves a lo simple y casero. Así disfrutas y mantienes el presupuesto bajo y con control. Con todo lo que te conté, este fue mi aproximado por día y me permitía probar cositas durante la jornada. En alojamiento pagué 53.000 wones por noche. En transporte combiné buses con algunos taxis 15.000 wones o el City Tour Bus cuando me convenía y ese día específico fueron 12.000 wones. En comidas, 2 comidas fueron 15.000 wones cada una. Las entradas, dependiendo del plan, a veces gratis, a veces 5.000 wones si hacía un museo o un atractivo muy puntual. Con esa combinación, Mi promedio quedó en 120.000 wons por día. si metes varios taxis en un mismo día o muchas entradas juntas, obviamente sube un poco. Si haces más planes gratuitos y cocinas más, baja el gasto. Un gasto no muy alto para las experiencias que vas a vivir. Cuéntame en los comentarios tu presupuesto por día y en qué zona te quieres alojar. Con esa información te ayudo a optimizar la ruta. En la descripción te dejo los videos de la serie para profundizar en vuelos, hotel y la playa Hijo Tehuo. Y si vas a Seúl, también tengo el video de costos para viajar a Corea del Sur, con precios actualizados que te van a servir muchísimo. Gracias por estar aquí, por suscribirte y por compartir este video con esa persona que sueña con Jeju. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!